Hola, un cordial saludo. En este video realizaré un análisis sociológico del artículo La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente, de Robert Fernando Buitrago Castellanos. Para realizar este análisis seleccioné tres categorías sociológicas. La primera es la lucha de clases de Karl Marx, la segunda, discurso y poder de Michel Foucault y la tercera, la intersubjetividad de George Helbermet. Elegí estas categorías porque permiten comprender el fenómeno de las FARC-EP desde diferentes dimensiones. La lucha de clases permite comprender las desigualdades sociales que dieron origen al conflicto. El discurso y poder permite comprender cómo se fueron construyendo narrativas políticas e ideológicas. Y la intersubjetividad permite comprender cómo los combatientes fueron desarrollando una identidad colectiva dentro de la organización. La primera categoría es la lucha de clases propuesta por Karl Marx, quien dice que la historia de las sociedades está marcada por conflictos entre grupos dominantes y grupos subordinados. En el artículo se evidencia cómo las desigualdades económicas y sociales en Colombia favorecieron la formación de movimientos insurgentes. En el texto se menciona cómo las élites políticas y terratenientes concentraban la tierra y los privilegios mientras que los campesinos permanecían marginados. Además, el artículo explica que las condiciones de exclusión y de rechazo permitieron el crecimiento de ideas socialistas y comunistas en el país. Desde la perspectiva marxista, esto refleja el conflicto entre las clases dominantes y los sectores populares rurales. También puede observarse la lucha de clases en la propuesta educativa de las FARC-EP. La organización entendía la educación como una herramienta revolucionaria que les permitía enfrentar a lo que ellos denominaban, entre comillas, un sistema educativo burgués y reaccionario. Por lo tanto, el sistema educativo insurgente no solo formaba militarmente a los combatientes, sino que buscaba crear conciencia política e ideológica orientada a transformar el orden social existente. La segunda categoría sociológica es discurso y poder, desarrollada por Michel Foucault, quien decía que el poder no solo se ejerce a través de la fuerza, sino también se podía ejercer a través de discursos que producen verdades, control social e identidades. En el artículo se observa cómo distintos actores fueron construyendo discursos alrededor de las FARC-EP. Por un lado, los medios de comunicación y parte de la sociedad colombiana los describían como un grupo narcobandolero negando su carácter político. Por otro lado, la guerrilla promovía un discurso revolucionario basado en el marxismo, en el leninismo y en el bolivarianismo. Desde la perspectiva de Michel Foucault, la educación dentro de las FARC-EP funcionó como una forma de poder, ya que permitía moldear pensamientos, transmitir ideología y formar sujetos comprometidos con la causa guerrillera. Para ello utilizaban cartillas ideológicas, escuelas de formación, alfabetización y actividades lúdicas que permitían fortalecer la identidad política del grupo. Asimismo, el Estado ejerció poder mediante discursos anticomunistas y con ofensivas militares dirigidas contra las, entre comillas llamadas, repúblicas independientes. La tercera categoría es la intersubjetividad propuesta por George Helbermet, quien sostenía que la identidad y los significados se formaban mediante la interacción social. Las personas desarrollan su sentido de pertenencia a través de la interacción con otros individuos. El artículo muestra que dentro de las FARC-EP, la convivencia, la formación política y las actividades grupales ayudaron a construir una identidad insurgente compartida. A través de actividades como alfabetización, discusiones grupales y escuelas de formación, los combatientes aprendían no solo estrategias militares, sino también valores e identidades dentro de la organización. Desde la teoría de George Helbermet, los guerrilleros construyeron un sentido de comunidad basado en experiencias compartidas de exclusión y militancia política. Para concluir, este análisis permite plantear tres reflexiones principales. Primero, el texto muestra que el surgimiento de las FARC-EP no estuvo relacionado con la violencia, sino con las desigualdades sociales y económicas que habían en Colombia.
Segundo, el conflicto armado incluyó disputas ideológicas y discursivas, donde tanto el Estado como la guerrilla buscaron legitimar sus acciones mediante mecanismos de poder. Y tercero, el sistema educativo de las FARC-EP ayudó a formar identidades colectivas y sentido de pertenencia entre los combatientes. En conjunto, las teorías de Karl Marx, Michel Foucault y Georges Vernet permiten comprender el conflicto armado colombiano desde perspectivas políticas, sociales y culturales. Mi nombre es Sebastián Fonseca Hurtado y ese fue mi análisis sociológico desde tres perspectivas diferentes. Muchas gracias.